Señor, te agradecemos la oportunidad de poder reunirnos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Él es el nombre que hace posible que hoy estemos aquí reunidos, Señor. Gracias por la salvación que tú nos has dado. Gracias por las personas que nos visitan esta mañana. Que tú bendigas sus vidas, Señor, y que de veras ellos puedan sentirse bien entre nosotros esta mañana. Queremos, Señor, antes de iniciar, Señor, la enseñanza, queremos orar a ti, Señor, por este nuevo ministerio, Señor, que tú estás levantando entre nosotros, el ministerio Kínesis. Señor, yo quiero pedirte por el hermano Daniel, por su esposa, Señor, que estarán liderando este grupo. Desde ya, Señor, queremos ponernos en tus manos. Queremos, Señor, que tú uses, Señor, la juventud de esta iglesia, Señor. Yo sé que tú tienes grandes cosas para ellos, Señor. Y quiero pedirte de veras, Señor, que sea un grupo de hombres y mujeres que de veras, Señor, se enfoquen en ti, Señor, que crezcan en ti, que te sirvan a ti y que puedan ser instrumentos tuyos, Señor, para la misión que tú tienes, Señor, de expandir tu reino, Señor, a todo lugar, Señor. Desde ya lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos también la capacitación, Señor, del Ministerio de Niños. Señor, queremos poner en tus manos esto, Señor, porque queremos con esta capacitación, Señor, que el ministerio, Señor, vuelva a reenfocarse, Señor, pueda de veras, Señor, refrescar, Señor, pueda tener un refrescamiento, Señor, de ideas, Señor, de metodología, Señor, con el fin también, Señor, de traer crecimiento a la niñez de la iglesia y alcanzar a otros niños para Cristo, Señor. Gracias, Señor, por la visita esta mañana de nuestra hermana doña Isabel de la O. De veras, gracias por ella, por lo que tú has hecho en su vida, por los cuidados de ella, los cuidados tuyos sobre ella, Señor. Así que oramos por ella y te pedimos que tú la bendigas grandemente. Recordamos a Natalia, Señor Rodríguez, sobrina de la hermana Rocío, Señor. Gracias, Señor, por los cuidados que has tenido con esta muchacha, Señor, por la operación tan difícil que fue, pero que los cuidados y la mano buena tuya, Señor, dirigió esta cirugía, Señor. Así que la ponemos en tus manos, Señor. Y ahora, Señor, bendícenos, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Señor, tu palabra dice, Señor, que tu palabra es inspirada por ti, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos, Señor. Y yo quiero pedirte que ese propósito, Señor, se cumpla esta mañana entre nosotros. Que la exposición de tu palabra de veras, Señor, nos anime, nos exhorte, nos corrija. Y que de veras, Señor, nos haga más bien, Señor, hacedores de tu palabra. Y no tan solamente oidores, Señor. Te pido que veras, Señor, tu presencia esta mañana, tu Espíritu Santo entre nosotros, nos ministre a través de tu palabra y abra nuestra mente y nuestro corazón a ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerdan que el año pasado iniciamos una serie de enseñanzas o de mensajes de 2 Timoteo. Y decíamos que 2 Timoteo son las últimas palabras o la última carta de Pablo antes de ser sacrificado, antes de ser decapitado. Y él las escribió, se las dirigió a su hijo en la fe, a su hijo Timoteo. Porque Timoteo era el que iba a tomar la estafeta que Pablo iba a dejar para que la obra del Señor continuara. Y entonces Pablo lo anima a Timoteo. Y vimos una serie de enseñanzas. En el capítulo 1 vimos que Pablo anima a Timoteo a mantenerse firme en el Señor. Anima a Timoteo a renovar su pasión por el Señor. Y la forma de renovar su pasión por el Señor era que Timoteo tenía que avivar los dones que Dios le había dado. Eso lo vimos en el capítulo 1. En el capítulo 2 vimos también que Pablo animó a Timoteo a fortalecerse en el poder de la gracia del Señor. Y lo animó también a invertir su madurez espiritual a otros. Que no solamente era llenarse del conocimiento de Dios, sino que ese conocimiento de Dios debía trasladarlo a otras personas. Pero también lo animó a correr la carrera cristiana de una forma digna,
sin atajos, tal como la palabra de Dios lo describe, y que fuera un hombre que trabajara con diligencia para poder cosechar fruto. Eso vimos en el capítulo 2. En el capítulo 3 vimos que Pablo lo exhortó a estar preparado frente a los tiempos peligrosos en que iba a enfrentar Timoteo. Y entonces Pablo lo dice que ante esos tiempos peligrosos, que son los mismos tiempos modernos de hoy, Pablo le anima a usar bien la palabra de Dios. Que la palabra de Dios fuera el fundamento, no solamente de su fe, sino de sus acciones, de su vida. Entonces Pablo lo anima ahí en el capítulo 3 a usar bien la palabra de Dios. Y en los primeros 5 versículos del capítulo 4, Pablo lo motivó a que predicara fielmente la palabra de Dios sin importar los tiempos difíciles, a sostenerse en la palabra de Dios, a predicarla, aunque fuera contrario a lo que el mundo de aquel momento quería influenciar en las iglesias cristianas, porque las iglesias cristianas, cuando Pablo está por morir, se habían introducido falsas doctrinas, falsos apóstoles, doctrinas herejes, y que estaban contaminando a la iglesia del Señor, que hasta varios de ellos, como dice Pablo ahí, renunciaron a la fe. Entonces Pablo anima a su hijo Timoteo a no claudicar en predicar la palabra de Dios, que el evangelio se predicara llanamente, sin acomodarse a las personas. Eso vimos en el capítulo 4. Esta mañana el título del mensaje se llama Terminando bien la carrera de la vida. Y es uno de los pasajes más bellos que uno ve en las escrituras, lo que vamos a ver esta mañana, pero no solamente más bellos, yo diría más profundos. Es un pasaje que esta mañana nos va a hacer 3 preguntas, 3 grandes preguntas. Y como recordarán, cuando iniciamos el capítulo 1, dijimos o preguntamos, hicimos esta pregunta: ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quisiera ser recordado usted cuando parta a la eternidad? Esa fue la pregunta que iniciamos en 1 Timoteo capítulo 1. ¿Cómo quiere ser recordado? Entonces Pablo, ahora sí en el capítulo 4, en esos versículos, ahora sí realmente está escribiendo, como decir, sus últimos pensamientos. Y los escribe haciendo una retrospectiva de la vida de él en el Señor. Entonces, con esto en mente, el pasaje de esta mañana es 2 Timoteo 4, 6 al 8. Dice la Biblia: porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, como resultado de eso, lo que Pablo quiere decirnos, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Juan Wesley, uno de los grandes evangelistas, dijo lo siguiente: para morir bien, escuche lo que él dijo, para morir bien tienes que terminar bien, dijo este predicador. Y en nuestro texto de esta mañana, Pablo nos dice o nos va a decir cómo sucede eso. ¿Cómo podemos terminar bien nuestra vida, nuestro paso por esta tierra? Porque lo que nos quiere decir Pablo acá en este pasaje es que todo atleta que está en la línea de salida. Esa línea de salida, espiritualmente hablando, es el día en que usted conoció a Cristo. Todo atleta que está en la línea de salida sabe que en algún lugar hay una línea de llegada. Hay una línea de llegada. En algún lugar de nuestra existencia, hermanos, hermanas, en esta tierra hay una línea de meta.
Probablemente su línea de meta está a 20 años, probablemente 50, 40, no sé. Probablemente su línea de meta está a 10 años, 5 años, 3 años. No lo sé, hermanos. Pero sí es seguro que la línea de meta de la vida está esperándonos en algún lugar. En algún lugar. No hay forma de correr para atrás, aunque uno muchas veces deseara eso. No es cierto, aunque uno muchas veces dice, qué ganas de volver a retroceder mi vida a lo que era 20 años atrás, 10 años atrás. No hay manera de retroceder. La carrera de la vida se corre hacia adelante sin poder volver atrás nunca. No hay forma de hacerlo. Sea tarde o temprano, hermanos, estamos destinados a llegar a esa meta. Porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera solo una vez. No sé cuándo, no sé dónde, pero está escrito en el libro del Señor. Y a medida que Pablo se está acercando a su raya de meta, entonces él está sacando algunas conclusiones sobre su propia vida. Pero no solamente está sacando algunas conclusiones en este pasaje sobre lo que fue su vida, sino también lo que va a suceder después que él parta de la tierra. Entonces, basándonos en las palabras que Pablo dice aquí, vamos a pensar o vamos a tratar de responder a 3 preguntas esta mañana, tratando de hacer esta retrospectiva también de nuestra propia vida hoy, hermanos. Y la primera pregunta es, ¿qué tipo de partida quieres tener? Cuando usted se encuentre con el Señor, cuando el Señor lo llame a su presencia, ¿qué tipo de partida quieres tener? Pablo dice en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, la versión de la Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera: porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y Pablo utilizó este mismo término en Filipenses capítulo 2 versículo 17. Él dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Ahora, ¿qué es esta palabra libación? Esta palabra libación consistía o era una bebida. Lo que uno podría decir que él lo que estaba diciendo es que él iba a colocar sobre el sacrificio una bebida. Entonces, libación consistía en derramar vino sobre un sacrificio que había sido colocado sobre un altar. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes traían sus sacrificios diarios, traían el cordero que estaba cuando el cordero estaba ya casi consumido, se derramaba libación, o sea, una bebida. Esa bebida era vino. Vea lo que dice Éxodo capítulo 29, dice, además, con cada cordero una 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, para la bebida, la 4ª parte de un hin de vino. Y dice, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. Hacían 2 sacrificios, uno por la mañana y otro por la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda, dice, encendida a Jehová. Así que el vino, al ser derramado sobre el sacrificio, sobre aquel sacrificio que ya estaba terminando de consumirse, al ser derramado ese vino y se evaporaba ese vino, ese vapor era un olor grato para el Señor. ¿Cuál es el punto? Lo que Pablo quiere decirnos aquí es que Pablo lo que quiere decirnos es que él está pronto a ser sacrificado, a ser decapitado, donde su vida
donde su vida iba a ser derramada como una libación, una ofrenda de olor grato. Y él estaba dispuesto a hacerlo de una forma gozosa, porque él deseaba que aquel que lo amó y se entregó a sí mismo fuera exaltado sobre todas las cosas. Así que Pablo está diciendo, estoy dispuesto, no voy a oponerme a esta muerte. Voy a estar ahí en ese altar como una libación, como algo agradable al Señor. Así que Timoteo, le dice Pablo en otras palabras, Timoteo, no llores por mí. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque cuando yo muera ahí, ¿sabes qué va a pasar? Veré y estaré con mi Salvador. Y con gusto doy mi vida por la causa del Señor. Pablo no vio su muerte como algo trágico, sino como una finalización de una vida que había glorificado a Dios. El altar o la ofrenda del sacrificio era para glorificar a Dios, para reconocer el sacrificio de Él, para decir, tú eres Dios. Y entonces Pablo está tratando de decirle a Timoteo, Timoteo, no llores. No llores por mí, porque yo en ese momento veré al Señor. Entonces, creo que esto es una buena perspectiva para nosotros, de vivir para el Señor mientras estemos aquí, para que nuestra vida en esta tierra sea de olor grato, de una ofrenda que agrade al Señor, que le suba en olor fragante al Señor. Esa debe ser la perspectiva de vida. Pablo vivió la vida cristiana así, después de que el Señor lo encontró ahí rumbo a Damasco. A partir de ahí Pablo fue radicalmente otra persona. Su perspectiva estaba en el cielo. Su deseo era servir al Señor, dar su vida en sacrificio por el Señor. Y entonces su vida, uno puede decir, fue como una libación, como un vino que fue derramado. Cuando iba a ser derramado, iba a salir en olor fragante al Señor. Hermanos, no hay nada que valga más la pena que dar nuestros mejores esfuerzos por la causa del Señor. Siempre será una ofrenda de olor grato a Cristo. La palabra aquí interesante también, aquí la palabra partida, dice Pablo aquí. La palabra partida, es la imagen de un ejército que ha acampado cerca de un campo de batalla y luego recibe la orden de romper ese campamento. Y entonces, ¿cuál es la orden de romper ese campamento? De volver a la casa. Esa es la imagen que tiene la palabra partida. Para Pablo, entonces, la muerte fue como romper ese campamento para volver a la casa, a estar con el Señor. Entonces, Pablo, uno hace la pregunta, ¿entonces tenía Pablo temor de morir? Para nada. Para nada. De hecho, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y dijo, el morir es ganancia. Era un hombre con una perspectiva celestial. Era un hombre que estaba dispuesto que cuando el Señor lo llamara y dijera, rompa campamento, es hora de partir. Para él iba a ser el momento más gozoso de volver a casa. Y cuando el Señor nos llame a su presencia y nos dice, es hora de partir, veré a mi maestro, veré a mi Salvador, estaré con el Salvador y las batallas de mi vida han terminado. Pero hay que pelear esta batalla, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué tipo de partida quieres tener, hermanos? ¿Sabes? El mayor uso de la vida es gastarla en algo que dure más que ella. ¿Y qué es lo que dura más que la vida? Lo que dura más que la vida es hacer la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es lo que va a permanecer. Dice la Biblia en Juan capítulo 2 versículo 17. Y el mundo, 1 Juan es más bien, 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, hermanas, podemos vivir la vida siguiendo nuestros propios deseos. Pero al final nos vamos a encontrar con que desperdiciamos nuestra vida en cosas que realmente no eran permanentes. Y si su vida ahorita está así, qué bueno que esta enseñanza pueda reorientarlo en los caminos del Señor. Porque, hermanos, todo lo que este mundo nos ofrece no es permanente. Si yo te pregunto esta mañana, ¿qué haces para ganarte la vida? ¿Qué haces para ganarte la vida? Usted me va a decir, bueno, hermano, yo tengo una carrera. Yo me gano la vida con mi profesión. Mi profesión es informático. Soy abogado, soy doctor, soy mecánico, soy maestro, soy profesor, profesora, en fin, etcétera. Y eso es la forma en que usted se gana la vida, con el oficio o la profesión que tú haces. Pero si te pregunto, ¿para qué estás viviendo? ¿Cuál es tu misión? Si yo te pregunto, ¿para qué estás viviendo? Probablemente nos vamos a detener y la respuesta no será tan rápida. Probablemente tenemos que hacer una pausa para poder responder. Probablemente la respuesta no será tan rápido, como decía, de responder. Probablemente vives para el reconocimiento, para la aprobación, para las cosas materiales. En fin, no lo sé. Usted tiene la respuesta. ¿Para qué estás viviendo? Entonces, la pregunta sería, ¿es tu vida una carrera o una misión? ¿Es tu vida una profesión o una misión? Hay una gran diferencia entre estos dos aspectos. Una carrera es algo que eliges por ti mismo. Una misión es algo que Dios ha elegido para usted, para mí. ¿Te das cuenta la diferencia? Ahora, tu carrera es la respuesta a la pregunta, ¿qué haces para ganarte la vida? Y tu misión o tu propósito de vida es la respuesta a la pregunta, ¿para qué estás viviendo? Tu carrera es sobre el aquí, sobre el ahora. Tu misión es acerca de la eternidad. Una carrera entonces es algo que eliges para usted mismo, para la vida en esta tierra. Pero entonces la misión es algo que Dios te ha dado para esta tierra con repercusiones eternas. De manera que si solo estamos, hermanos, en esta vida para comer, dormir, estudiar, obtener un título, conseguir un buen trabajo, casarse, tener hijos, ganar dinero, envejecer y morir. Si solo estamos para eso, que lo cual está bien, porque
No vamos a decir que no. Estamos en esta vida para eso también. Pero, hermanos, todo eso está bien. Pero si eso es todo, si eso fuera todo lo que hay en la vida, entonces, ¿cuál es la diferencia de nuestra vida con la vida de la gente del mundo que no creen en Dios? ¿Cuál es la diferencia entonces para un cristiano? El punto es que, hermanos, que todo lo que somos, profesión, todo lo que tenemos, bienes, podemos usarlo como un puente para expandir el reino de Dios. Porque la misión, hermanos, el propósito de Dios es lo que le da sentido a todo lo que somos y a todo lo que alcanzamos en la vida. Porque si solo nos enfocamos en mi carrera, en mi profesión, en mi oficio, como decía, no tiene sentido. Pero si yo uso eso para aplicarlo en la misión de Dios, en el propósito de Dios, entonces eso adquiere sentido, eso adquiere propósito en nuestra vida. Tú puedes ser un arquitecto, tú puedes ser un ingeniero, tú puedes ser un agricultor, pero puedes poner eso, sus recursos, lo que eres, lo que sos, puedes poner eso al servicio del Señor para alcanzar a otros para Cristo. Entonces estás viviendo no solamente una carrera, algo que tú elegiste, sino que estás viviendo para la misión y el propósito de Dios en su vida aquí en la tierra. Entonces, hermanos, eso sí tiene un sentido de propósito en nuestra vida, ¿no es cierto? Imagínese lo que es ser un maestro, imagínese lo que es ser un fotógrafo como yo, y que solo gaste mi vida en alcanzar, como decía, el éxito nada más, y usar todos los medios, todo mi esfuerzo en gastarme en eso. ¿Y la misión? Soy creyente, soy cristiano, ¿y la misión? ¿Y la misión qué? Pablo era un erudito. Pablo tenía una posición importante en el círculo religioso. Tenía poder. Era un hombre influyente. Tenía un oficio que para esa época era rentable. Hacer tiendas de campaña. Era importante, era rentable. Pero sabes, todo eso era Pablo. Pero cuando Cristo llegó a su vida, su perspectiva cambió. Porque Dios agregó a lo que él era, a la carrera que él tenía, que él había elegido, y agregó a su conocimiento y a su capacidad y a sus habilidades, le agregó la misión. Fue diferente. Y entonces, la perspectiva de Pablo cambió radicalmente. Usó todas esas habilidades para la misión de Dios. Ese es el propósito, hermanos, para usted y para mí. Dice la Biblia en Hechos, capítulo 22, este pasaje lo compartió el hermano Jonathan el miércoles en casa de oración. Y me llamó la atención esto. Dice Hechos 22, 14. Pablo había tenido un encuentro con el Señor y un ángel lo manda a Damasco. Y ahí un hombre, Ananías, lo toma y le dice las siguientes palabras a Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ese hombre erudito, ese hombre influyente, ese hombre con una serie de habilidades que tenía, ese hombre se encuentra con Cristo. Y ahora Ananías le está anunciando, le está diciendo a Pablo: mire, tu vida va a ser a partir de ahora algo radicalmente diferente. Te vamos a agregar un propósito de vida. El Señor te va a agregar un propósito de vida.
¿Cuál es ese propósito? Tienes que conocer la voluntad de Dios. No es cierto que cuando uno viene al Señor Jesucristo, lo primero que uno tiene que hacer es conocer la voluntad de Dios. Todos tenemos que conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y después agrega, para que veas al justo, oigas de su boca, porque vas a ser testigo. Para que veas al justo, para que oigas de su boca. Me habla de comunión, de relación con un Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? Para que seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿No es esa la misma misión que nosotros tenemos? No hay diferencia entre Pablo y nosotros. Tenemos la misma misión. Dios nos ha rescatado del infierno. Nos ha hecho hijos de Él para que conozcamos su voluntad, para que le oigamos, para que nos relacionemos con Él y como resultado de eso cumplamos su propósito, su misión en esta tierra. Es la misma, hermanos. Somos testigos, somos luz donde estemos y con quien estemos. Si eres arquitecto, si eres economista, lo que sea, tu carrera, tu oficio, es para que donde usted esté pueda ser usado por Dios para ser testigos. ¿Testigos de qué? Del cambio que Cristo hizo en su vida, de la salvación que Cristo le dio a su vida, de la relación que usted tiene con Dios, de que su vida ya no es la misma, no por los méritos suyos, sino por los méritos de Cristo. Ser luz a los demás. Así que supongamos que usted es un arquitecto, un ingeniero industrial, lo que sea. Entonces, donde estés, eres un misionero hábilmente revestido de ingeniero o de médico, de lo que sea. Todos somos misioneros, en otras palabras. Para el creyente, hermanos, hay dos formas de vivir la vida cristiana. Podemos vivirla únicamente para nuestra carrera, o ver de nuestra profesión, o hacer de nuestra profesión como una oportunidad para vivir para la misión de Dios. Esas dos formas. Y entonces, cuando usted se encuentre al terminar su carrera cristiana en esta tierra, vas a poder hacer una retrospectiva de su vida. Y puede decir, mi vida, aparte de la bendición que Dios me dio de alcanzar determinada profesión, de los recursos que Dios me dio, pude usar todo eso también para la expansión del reino de Dios. Eso es tener una vida con propósito. Solo hay una vida. Solo hay una vida y pronto pasará. Solo lo que hacemos para Cristo va a durar. Si conoces a Jesús y comprendes o comprendemos lo que Él ha hecho por nosotros, si realmente entendemos eso, entonces usted y yo tenemos una misión. Amar a Jesús, vivir para su gloria y compartir ese amor con tantas otras personas como sea posible. Ame al Señor, viva para su gloria. Vivir para la gloria del Señor es vivir una vida digna del Señor. No es un estribillo. Tú puedes decir para la gloria de Dios, pero si su vida no es una vida digna, es simplemente un estribillo. Viva para la gloria de Dios. Comparta ese amor que Dios ha derramado sobre su corazón, como dice la Biblia. Que Dios derramó el amor de Él sobre nosotros. Comparte ese amor con tantas personas que le sea posible. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de legado quieres dejar? Pablo dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Cada vez que leo este versículo, pienso en Billy Graham. Quizás el evangelista más influyente del siglo XX. Millones de personas entregaron su corazón a Jesús durante sus campañas evangelísticas. Uno de los más grandes evangelistas que en el tiempo moderno uno puede haber conocido. En la lápida de él dice el siguiente epitafio: predicador del evangelio del Señor Jesucristo. Y el pasaje que está escrito ahí dice: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que está escrito en la lápida de este gran siervo de Dios. Antes de partir, él dijo las siguientes palabras: estoy preparado para morir. De hecho, estoy esperando el momento. Y cuando se está preparado para morir, también se está preparado para vivir. Dijo Billy Graham a su hijo. Ese fue el legado que este hombre dejó atrás. Pablo dejó 3 legados en este pasaje. El primero es que Pablo vivió una vida disciplinada. He peleado la buena batalla. Y esto me habla a mí, hermanos, de la lucha continua que este hombre enfrentó, con tribulaciones, con necesidades, con angustias, con azotes. Estuvo mucho tiempo en la cárcel, tuvo desvelos, ayunos, oposición de Satanás. Cualquier otra cosa que se diga de Pablo, no se puede decir que tuvo una vida fácil, ¿no es cierto? Él no tuvo una vida fácil. Nunca dejó de luchar por Jesús hasta el día de su muerte. Esa es la gran diferencia. Fue un hombre disciplinado. Fue un hombre que luchó por la causa del Señor, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, este hombre había luchado bien y para él la batalla pronto iba a continuar. Fue un hombre verdaderamente disciplinado. Peleó la buena batalla. En tiempos difíciles, en tiempos buenos. Fue un hombre que nunca se desenfocó del Señor. Pero también el segundo legado que yo veo ahí de Pablo es que vivió una vida direccional, por no utilizar la misma palabra, enfocado. Vivió una vida direccional. Dijo, he acabado la carrera. Pablo no quiere decir aquí, hice lo que quería hacer. ¿Me entiendes? Pablo no está diciendo, hice lo que quería hacer, como lo dijo un famoso cantante ahí, neoyorquino, que dice, a mi manera. Él no vio la vida a su manera. Él vivió la vida a la manera del Señor Jesucristo. Y por eso él puede decir, he acabado la carrera. Pablo quiere decir que siguió el curso. Lo que está diciendo Pablo es, yo seguí el curso del Señor. Seguí el curso que Él me estableció. Desde el día que Él me salvó. Desde ese día yo seguí el curso que el Señor me señaló. Desde ese día Pablo siguió al Señor, haciendo la misión del Señor. Ya fuera en buenos o malos tiempos, en circunstancias fáciles o en circunstancias felices o en circunstancias de sufrimiento. Pablo había caminado, caminó por las sendas del Señor. Y ahora, al estar por concluir su vida, él podría mirar hacia atrás y con autoridad decir, he acabado la carrera. He acabado la carrera. No fue fácil. No fue fácil, pero ahora puedo ver
que en todo este trayecto de esa vida difícil que fue, el Señor estuvo conmigo, el Señor me guió y ahora estoy aquí al final, pronto para encontrarme con Él. Siempre estuvo enfocado en el plan de Dios. ¿Qué nos desenfoca a nosotros del plan de Dios? ¿Qué nos distrae para correr la carrera cristiana de la manera que la palabra de Dios nos señala? Pablo fue un hombre que sin importar lo que le sucediera, él seguía avanzando por la gracia de Dios, un pie delante del otro, un paso a la vez, un día a la vez. Así vivió el apóstol Pablo. ¿Se diferencia Pablo a nosotros? Sabes que la diferencia la hace el Señor. La diferencia la hace la obediencia al Señor. La diferencia la hace la obediencia al Señor. Hermano, hermana, hoy es el día de la batalla. Es una lucha contra la corriente de este mundo. Es una lucha contra la gente que te quiere adoctrinar de pensamientos o de costumbres y prácticas que van en contra de las Escrituras. Hermanos, acabe la carrera, esté enfocado, no se deje guiar por las prácticas y costumbres de este mundo, porque este mundo lo que nos hace creer es que la vida debemos vivirla a nuestra manera, siguiendo sus propios deseos, mirando la moda, hoy en día mirando la moda indecorosa de vestir. Yo no concibo, hermanos, yo no concibo que un hijo de Dios, una hija de Dios, venga a la iglesia vestida indecorosamente. Yo no puedo concebir dónde está su enfoque. Es la casa del Señor. Jovencitas, es la casa del Señor cuando usted viene a la iglesia. Mamá, papá, sea vigilante de cómo vienen sus hijos, hijas. ¿Por qué tenemos que introducir la moda indecorosa para vestir y venir a la casa del Señor? ¿Por qué? Esto no es un mercado. Esto no es un mercado. Esta es la casa del Señor. Se le debe respeto. Y respeto significa temor. ¿Cuánto más me duele que sean personas que estén sirviendo aquí y que no les importe vestir indecorosamente? Todavía me duele más. Todavía digo, ¿dónde está su enfoque? ¿Dónde está su perspectiva? Nosotros no podemos, tenemos que ser radicales, hermanos, ¿entienden? El Señor dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso es algo radical, decisiones radicales. Y más que radicales, yo diría decisiones que realmente glorifiquen a Dios. Podemos decir, estoy glorificando a Dios por mi forma de vestir. Cada vez que usted se vista, pregúntese eso. Hombre, mujer, pregúntese. ¿Estoy glorificando a Dios de la forma en que voy a ir a presentarme ante Dios? No solamente aquí. Por supuesto que el cristiano debe ser igual allá afuera. Pero si no lo somos aquí, afuera menos lo vamos a hacer. No podemos, hermanos, decir como Pablo, he acabado la carrera viviendo una vida así. Es imposible. Si para usted Cristo es digno, tiene que hacerlo en todos los aspectos de su vida. Si para usted Cristo es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, debe hacerlo en todos los aspectos de su vida, no solo en unos. No te dejes persuadir por las cosas que realmente no son permanentes. Sería desperdiciar su vida. Sinceramente sería desperdiciar su vida. Sigamos el curso de vida que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Es que no podemos perdernos. Es que no podemos decirle, Señor, es que no conocía el camino.
Por eso no acabé la carrera. ¿Cómo no? Yo te dejé mi palabra. Esa es la brújula, es la luz que va a dirigir tu camino. Pablo dejó el legado de una vida disciplinada, en otras palabras, de una vida enfocada. Y el tercer legado que Pablo dejó es que vivió una vida doctrinal. Él dijo, he guardado la fe. Qué tremendo este apóstol, qué tremendo este hombre de Dios. Eso significa que Pablo nunca comprometió la verdad de Dios, que nunca diluyó el mensaje de Dios. Eso tenemos que hacerlo nosotros los cristianos. Eso es lo que debe hacer la iglesia Emmanuel. Guardar la fe es comprometerse con la palabra de Dios, a nunca diluir el mensaje de Dios. Cuando otras personas se aparten, Pablo predicó la palabra de Dios, nunca dejó de predicarla. Hombres se apartaron, apostataron de la fe, y a Pablo le dolió eso, pero Pablo nunca dejó de predicar la palabra. Cuando el mundo estaba en su contra, Pablo no prestó atención. Cuando corrió peligro, Pablo no dejó de proclamar el evangelio. No retrocedió, no se comprometió y no predicó lo que la gente quería escuchar. Eso es guardar la fe. No es tener un pensamiento positivo. Yo tengo fe de que la liga sea campeón este año. Eso es pura fe perdida. No es eso. ¿Me entienden? No es un pensamiento positivo, que ya más bien es más de otra cosa. Fe aquí es pelear la buena batalla de la fe, mantenerse en las escrituras, Pablo realmente vivía para el Señor. Y Pablo, algo muy importante, Pablo creía que todo lo que le sucedía era para su bien y para la gloria de Dios. Él lo tenía claro. Por eso él en la cárcel alaba al Señor. Por eso él hace eso. Porque él sabía que Dios tenía un propósito ahí. Y él no dejó de alabar al Señor. Aún en las cadenas de una cárcel, nunca lo apartaron de su fe y de su confianza. Hermanos, no deje de luchar. No deje de correr. No deje de creer. Luche, corra, crea lo que la Biblia dice, aunque vaya contra la corriente de este mundo. Así que, ¿qué tipo de partida quieres tener? ¿Qué tipo de legado quieres dejar? Y la tercera pregunta, ¿qué tipo de recompensas quieres tener? Pablo dice en el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí, hermanos, es donde la fe de Pablo, aquí es donde yo digo que a la fe de Pablo, la batalla, la carrera que corrió, la pelea que dio, brilla intensamente en la oscuridad de aquella cárcel. Porque se iba a encontrar con Jesús. Eso es tremendo, hermanos. Imagínense a Pablo en una cárcel fría allá en Roma. Quizás oscura. Imagínense a Pablo en esas condiciones, diciendo estas palabras. Por lo cual me está guardada la corona de justicia. Ahí tenía su enfoque, su mirada puesta en el galardón. Por la fe Pablo vio más allá que su propia decapitación. Por la fe él vio el día cuando lo iba a recibir la recompensa del Señor. Ahí brilló. Pablo brilló ahí. Y una de las recompensas, hermanos, que está garantizada, era una recompensa que está garantizada, porque dice Pablo que esa está guardada en el cielo. Dice el apóstol Pedro también.
una recompensa que está guardada en el cielo. Una corona incorruptible, inmarcesible, dice el apóstol Pedro. Es una recompensa gloriosa. Es una corona de justicia, dice aquí el apóstol Pablo. Es una recompensa también personal que el apóstol iba a recibir. No era una recompensa para un grupo de personas. Personalmente él iba a recibir una recompensa. Así como recibió personalmente la salvación, también iba a recibir una recompensa personal. Y sabes, era una recompensa que él iba a recibir del Señor Jesús. No era una corona que se la estaba dando un presidente. No era una recompensa que se la estaba dando algún comité o alguna organización. La iba a recibir directamente de Jesús. Hermanos, lo más hermoso del pasaje aquí es la forma que Pablo termina diciendo este pasaje. Que esa recompensa, además de ser una recompensa que le iba a recibir personalmente, que era una recompensa gloriosa, también iba a ser una recompensa compartida. No era solo para Pablo, sino que dice, sino también para todos los que aman al Señor y anhelan ¿qué? Su venida. ¿Cómo anhelamos la venida del Señor? La forma en que anhelamos la venida del Señor, Pablo nos acaba de explicar. Peleando la batalla, corriendo la carrera y también defendiendo la fe, sosteniéndonos en la palabra de Dios, cumpliendo la misión de Dios. Era una recompensa para todos los que aman la venida del Señor. ¿Por qué no amamos la venida del Señor? Porque quizá nuestra vida todavía no está peleando la buena batalla. Porque quizás nuestra vida no es una vida digna del Señor. Esto es lo que nos espera a usted y a mí si servimos fielmente al Señor Jesús. Si vivimos realmente de una manera digna, nos espera una corona de justicia. Si usted pone sus dones, talentos, habilidades, profesión, recursos, experiencias de vida para cumplir la misión de Dios, vamos a recibir una corona de justicia. Así lo hizo Pablo. Así lo hizo Pablo. Cuando Ananías le dijo a Pablo acerca de la misión que él debía cumplir, después de lo que le dijo, Ananías le dice en el versículo 16 del capítulo 22, le dice estas palabras. Ahora pues, ok, Pablo, ¿estás para conocer la voluntad de Dios? Para oír la voz de Él, para tener comunión con Él, para ser testigo de Él. Entonces termina Ananías diciéndole esto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, le dice Ananías. Levántate, es como decir, manos a la obra. Ahora que conoces, levántate, manos a la obra. Hermano, anímate. Anímate esta mañana. Hay una misión que cumplir. Pastor, pero es que usted no sabe la prueba que estoy pasando. El Señor no es tan injusto para olvidar tus sufrimientos por Él. Pablo lo tenía claro. Aún en la dificultad más grande, Él cumplió la misión de Dios. El Señor ve todo lo que pasas. Él sabe todo acerca de tus luchas. Sos un hijo de Él. Él sabe cómo a veces te sientes tentado a renunciar y a no seguir adelante, sobre todo cuando otros a su alrededor tiran la toalla. No tire la toalla. Pablo nos está diciendo, no tire la toalla, cristiano. Él ve, Él sabe todo lo que hay en nuestra vida. Y en aquel día, como dice Pablo, en aquel día el Señor mismo nos va a recompensar si somos fieles a Él ahora. Escuche, ahora.
hoy que usted está escuchando el mensaje, si lo has hecho, si lo has venido haciendo, síganlo haciendo. Si no, a partir de ahora, sea fiel al Señor. Cambie el transcurso de vida. Así que la palabra del Señor la palabra que el Señor tiene para usted esta mañana es: siga luchando, siga caminando, siga creyendo, siga creyendo. Esta batalla no va a durar para siempre. Esa es la promesa que tenemos del Señor. Es una batalla que no va a durar para siempre. Pronto va a llegar su fin. Pronto va a llegar la relación nuestra con un mundo lleno de maldades, peligros, corrupción, pecado. Eso no va a durar mucho más, no va a ser permanente. Gloria a Dios, para eso nunca será para el creyente eso permanente. Aferrémonos a nuestra fe, mantengámonos fuertes, pongámonos toda la armadura de Dios, como dice el apóstol Pablo también en el libro de Efesios. Y no te rindas. Hay una línea, hay una meta en alguna parte, y está más cerca de lo que usted mismo puede pensar. No importa si eres joven, no importa si eres de edad media, no importa si eres adulto mayor, no tiene que ver nada. Hay una línea y está más cerca de lo que nosotros podemos creer. Por la gracia de Dios, siendo hacedores de la palabra de Dios, terminemos fuertes la carrera, la vida cristiana para Jesús. Hagámoslo para la gloria de Él. Que nuestra vida sea como esa libación, esa ofrenda que se derrama sobre el sacrificio, para que nuestra vida sea una vida de olor grato para el Señor, en lo que somos, hacemos y en lo que tenemos. Vivamos la vida, hermanos. ¿Qué tipo de partida quieres tener? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Qué tipo de recompensas quieres recibir? Pensemos en esto y oremos.